Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Palacios, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia, Chile. En principio quiero agradecer la recepción y aceptación de mi propuesta de ponencia titulada Dimensión normativa del sufragio extraterritorial, estándares europeos. El trabajo propuesto busca indagar los principales estándares desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e igualmente por las instituciones europeas como la Comisión de Venecia en torno a la aplicación del derecho a voto desde el extranjero. Sobre el particular hay que señalar que, de acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha conocido una causa temática referida al sufragio desde el extranjero contra Grecia, el voto desde el extranjero no forma parte o no constituye parte del llamado patrimonio electoral europeo. Aún así, la Comisión de Venecia en el año 2004 y posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han indicado que, si bien los estados gozan de un margen de apreciación para desarrollar e implementar la legislación electoral, al menos debe considerarse un marco de supuestos mínimos orientados a la implementación de mecanismos de voto desde el extranjero. Comprendo el derecho a sufragio desde el extranjero o voto extraterritorial como el conjunto de mecanismos legales y procedimentales orientados a asegurar el acceso de los nacionales residentes en el extranjero a la participación política en las elecciones oficiales de su estado de origen. En tal sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Venecia del año 2004, ha señalado que en un primer momento debe asegurarse la posibilidad de acceso a voto en aquellas legislaciones que reconocen el derecho a sufragar de sus nacionales residentes en el extranjero. Para ello, deben implementarse mecanismos que faciliten el acceso de los electores a los centros de votación y previo al acceso a los centros de votación deben procurarse mecanismos que faciliten la integración al padrón electoral extraterritorial. El primer elemento, el de acceso a la votación, resulta particularmente complejo en la medida que el ejercicio del derecho al sufragio está vinculado notablemente con la situación territorial, es decir, se vota donde se reside. Cuando irrumpen en la legislación mecanismos de voto transnacional, evidenciamos que esta relación entre voto o derecho de voto y residencia en el territorio se ve modificada, muta, y al mutar se pretende de alguna u otra manera replicar las condiciones de la elección nacional en el contexto transnacional. Y en ese sentido, se reproducen las reglas generales de la elección, pero con un ámbito territorial distinto, lo que conlleva a la mayoría de los estados a exigir el voto personal en sede diplomática. Sin duda, aunque ese mecanismo asegura ciertas garantías relativas al sufragio, hay que destacar que ese mecanismo tiende a excluir a un porcentaje importante de los nacionales residentes en el extranjero habilitados para votar, en la medida que deben trasladarse a un centro de votación de manera presencial, que puede ser el consulado, que puede ser un centro gestionado por el consulado o embajada, y aquí es donde se producen dificultades de acceso. Posterior a la segunda idea que me refería, que es precisamente a la constitución del padrón electoral extraterritorial, deben asegurarse mecanismos que permitan a la mayoría de las personas habilitadas para votar la posibilidad de integrarse o de registrarse adecuadamente en el padrón para poder hacerlo. En algunas legislaciones se opta por una actualización del padrón electoral con el propósito de identificar el lugar de residencia del votante, y en otros casos se produce un proceso de generación de nueva información que permita al Estado la identificación de los grupos nacionales en el extranjero. Si bien buena parte de las legislaciones
aseguran el registro de sus votantes en el extranjero, hay que garantizar que este registro de alguna u otra forma sea mucho más accesible, porque puede ocurrir en la misma medida que ocurre con el voto en sede diplomática, que se exija para efectos de convalidar el registro o la inserción en el padrón, que acudan de manera personal a una sede diplomática, a una embajada, o incluso que el registro se haya formulado presencialmente en la sede del país. En este sentido hay que destacar experiencias que son innovadoras, que permiten la actualización del registro a través del uso de Internet y de otros recursos disponibles para facilitar el acceso a ello. Luego vamos a identificar que hay que facilitar los medios para el ejercicio del derecho de voto, y en ese sentido los estados deben tomar todas las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del voto desde el extranjero. En algunos casos ya hablamos de las dificultades físicas de acceso, por lo que surge como una alternativa la consideración de mecanismos de voto remoto, como el voto a través de correo postal e igualmente el voto a través de dispositivos de Internet. Se ha innovado en esta materia, hay algunos antecedentes europeos que resultan muy interesantes a ser estudiados, pero en ese sentido se vislumbra el ejercicio del voto vía remota como un mecanismo que facilite el acceso. Luego está la política de protección de datos personales, en la medida que esta política de protección debe alcanzar a las personas que registran sus datos en los padrones electorales, e igualmente la posibilidad de comunicación, educación y acceso a la información para que los electores radicados en el extranjero puedan llevar a cabo su derecho de sufragio en conocimiento, tomar una decisión informada y racional. Ya señalábamos que estos estándares a los que me he referido de forma general tienen su fundamento en instrumentos europeos. El primero y más relevante resulta el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Grecia, en el cual se aborda la reclamación de funcionarios consulares contra el Estado griego por la negativa de reconocerles el derecho a sufragar. Es en ese fallo donde el Tribunal Europeo establece que efectivamente el sufragio desde el extranjero no forma parte del patrimonio electoral europeo, es decir, no es posible identificar como derecho en el conjunto de normas e instituciones europeas el derecho a sufragar desde el extranjero, y en el particular caso se indica que el derecho está reconocido a los funcionarios griegos. Sin embargo, para su ejercicio deben trasladarse a Grecia, que fue el objeto de la controversia contra el Estado griego, e igualmente se destaca en ese fallo la deuda del Estado griego respecto a la legislación e implementación de mecanismos de voto desde el extranjero pese a su reconocimiento. E igualmente hay que destacar como contenido de este conjunto de estándares el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, igualmente el informe específico de la Comisión de Venecia en materia de sufragio desde el extranjero, y en ellos se produce un trabajo exhaustivo y de consultas con expertos en derecho electoral y representantes de los Estados miembros de la Comisión. Estas recomendaciones tienen como objetivo servir como guía para los estados en la promoción y participación democrática de los ciudadanos que residen en el extranjero. Además de los estándares que he indicado previamente, en los propios documentos del Código de Buenas Prácticas en materia electoral y las recomendaciones sobre el sufragio desde el extranjero, también se destaca la igualdad, en el sentido de garantizar que los ciudadanos que residen en el extranjero tengan el mismo derecho al voto que los residentes en el país de origen, sin discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico, género u otras características. Aunque, si bien no forma parte del patrimonio electoral europeo, debe preservarse el principio de igualdad en el acceso al ejercicio del derecho de sufragio. Hay que destacar que igual resultan legítimas las restricciones que impongan los estados con ocasión de la residencia, con ocasión de la edad. Y esto especialmente ha restringido el ejercicio del derecho al sufragio
pasivo, ¿no? Al ser elegido. En la medida que buena parte de los estados reconocen el derecho a elegir, pero buena parte de los estados impiden el derecho a ser elegido en la medida que no se configuran necesariamente mecanismos de representación o escaños reservados para la representación de la diáspora. Luego, la idea del acceso a la información se robustece en el Código de Buenas Prácticas en materia electoral y en las recomendaciones del sufragio desde el extranjero, en la medida que el elector extraterritorial debe estar informado, ¿no? Debe disponer de información oportuna respecto al desarrollo de la elección, y algunas legislaciones y algunas regulaciones en materia electoral tienden a establecer la obligación, por ejemplo, de los agentes consulares de contribuir a la promoción del derecho al sufragio de sus nacionales en el extranjero. E igualmente en este documento se reitera el establecimiento del padrón electoral, se reitera también la protección de los datos personales de dicho padrón. Una última cuestión que me gustaría destacar y volver al punto es precisar lo relativo al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros contra Grecia, y para esos efectos hay que considerar que este caso se refería a ciudadanos griegos que residían en el extranjero, que ejercían una función de representación consular de su estado. Ellos argumentaban que se les negaba el derecho de voto en las elecciones nacionales de Grecia debido a restricciones en la legislación electoral. Alegaron que esto constituía una violación de sus derechos bajo el artículo 3 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a participar en elecciones libres. Sobre el particular, el Tribunal Europeo analizó el caso y emitió una sentencia en la que consideró si las restricciones impuestas por Grecia al sufragio desde el extranjero eran proporcionales y no discriminatorias. A estos efectos, el Tribunal Europeo determinó que no resultaban desproporcionales ni discriminatorias, porque como ya se ha señalado, el Tribunal considera el principio del margen de apreciación racional de los estados, que admite que cada uno de los estados, especialmente en el diseño de normas que constituyen su sistema político y electoral, gozan de cierta libertad, con un marco que por supuesto debe proteger las garantías trazadas convencionalmente. Y en ese sentido consideró que no había una denegación del ejercicio del derecho de sufragio en la medida que los ciudadanos griegos debían trasladarse el día de la elección, que además, de acuerdo al criterio del tribunal, no se veían impedidos para hacerlo y con ello podían ejercer su derecho a participar. Lo relevante, aunque no se resolviera favorablemente a la pretensión de los solicitantes, es que en este fallo el Tribunal Europeo señala efectivamente un conjunto de estándares que deben observarse en el desarrollo de la legislación relativa al reconocimiento del derecho al sufragio en el contexto europeo, estableciendo un conjunto de bases o lineamientos marcos para el desarrollo de esta legislación. Reitera, por supuesto, lo relativo a el margen de apreciación nacional en el desarrollo e implementación de la legislación electoral, e igualmente señala la posibilidad propia de la ciudadanía europea de establecer mecanismos alternativos que permitan el ejercicio del derecho del sufragio fuera del territorio nacional. Para esos efectos, sugiero la revisión en detalle del caso Papas Row y otros contra Grecia. Cumpliendo el tiempo establecido por la organización del evento, cierro mi breve exposición, dejando los invitados a la eventual lectura del texto, donde de manera mucho más ordenada y precisa voy a formular el conjunto de ideas derivadas de esta investigación centrada en la identificación de los estándares europeos, estándares normativos europeos, para el ejercicio del derecho al sufragio extraterritorial. Muchas gracias y que estén muy bien.